¿Cuántos vieron películas de pronto en Semana Santa? Todos creo que sabemos quién es Moisés. Pero yo quiero contar una historia, quiero que leamos ahorita una historia que todos conocemos, pero que me pareció encontrar allí un par de cosas supremamente importantes para nuestra fe, para nuestro crecimiento, para creerle a Dios en las cosas que quiera hacer en este tiempo en nuestras vidas. Pero antes de eso quiero contextualizar un poquito qué pasaba antes de esa historia. El pueblo de Israel había sido esclavizado por Egipto, por el rey Faraón, y los tenía allí por muchísimos años, trabajando fuerte, esforzándose, no les pagaban muy bien, no tenían una vida digna de unos hijos, de ser el pueblo de Dios, sino que estaban allí esclavizados, sufriendo. Los hombres les tocaba trabajar muy duro. Bueno, eso todavía no ha cambiado, pero tenían que hacer muchas cosas y su condición era ser esclavos. Mientras ellos trabajaban, servían, les tocaba a las buenas, a las malas, estar ahí trabajando, ellos oraban porque no era eso lo que Dios les había prometido, y no era ese su lugar de confort, o no era ese lugar donde Dios quería llevarlos. Entonces ellos, en medio de su esclavitud, oraron, clamaron al Señor, y Dios se tardó aproximadamente unos 430 años en responderles, ¿sí? Entonces Dios escoge a una persona que se llama, ¿cómo? Moisés, para que liberara al pueblo de la esclavitud. Escuchó Dios las oraciones durante 430 años y dijo: este es el tiempo de liberar a mi pueblo. Entonces llama a Moisés. En medio de sus limitaciones, decidió ser obediente a Dios y ir a sacar al pueblo de Israel, o sea, liberarlo de esa esclavitud en la que se encontraba. Entonces pasaron algunas cosas. Dios se manifestó en la vida de Moisés. Dios empezó a hacer cosas sobrenaturales para que el faraón dejara salir al pueblo. Entre ellas mandó unas plagas. ¿Alguien se acuerda de cuáles fueron algunas de las plagas? Granizo, langostas, sapos, sapos, langostas, tinieblas. Decía que cuando llegó esa plaga ni siquiera se podían ver los unos con los otros estando ahí. El agua se convirtió ¿en qué? No en vino, en sangre. ¿Qué otras nos acordamos? Las ranas. La más terrible, la muerte de los primogénitos, ¿sí? Entonces, como que plaga tras plaga, el faraón, ya listo, bueno, váyanse con el pueblo. Pero cuando pasaba ya que daba la orden, él dice la palabra que Dios endurecía el corazón y volvía otra vez: no, un momento, no se pueden ir. Entonces fueron plaga sobre plaga. Pero hubo la última, que fue la muerte de los primogénitos, que le dolió tanto al faraón perder su hijo, que dijo: no, llévese esos porque me van a acabar con Egipto. Entonces sale el pueblo. Dice la historia, dice la palabra de Dios, que partieron 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Que salió una gran multitud de ganado, entre ovejas, vacas, harina por montones para comer en el desierto. O sea, la iglesia, las personas que hoy estamos aquí en este lugar, no éramos ni el 1% de todas las personas que venían hacia su libertad. Entonces vemos que Dios se está moviendo, Dios está haciendo ahí un montón de cosas, y es esta la historia que yo quiero leerles. Pero es el capítulo 14 de Éxodo. Si usted la tiene, por favor, búsquela en su Biblia. Voy a leer Nueva Versión Internacional. Aquí la vamos a tener en las pantallas. Sería bueno que la leyéramos todos juntos aquí para leer la misma versión y estar todos concentrados en la historia. Son bastantes versículos, así que le ruego que esté muy atento a la historia para que no nos perdamos. Y dice así con inspirado acento: el Señor habló con Moisés y le dijo:
ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esta tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Dios, ¿cómo así? Sí, para que los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro, y echando mano de su ejército se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban, diga conmigo, con aire triunfal. ¿Cómo marcha uno con aire triunfal? Así como cuando usted marcha con aire triunfal, ¿cómo hace? Como uno va con la cabeza así erguida, en alto, y ese fresquito que le corre por todo el cuerpo, es como, bien, me ascendieron en el trabajo. Una cosa así. Dice la historia. Todo el ejército, versículo 9, todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de ese lugar. El faraón iba acercándose, cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. ¿Sintieron qué? No dice miedo, dice mucho miedo. Y clamaron inmediatamente. O sea, como buen cristiano que somos, uno siente temor por algo, miedo. Y Señor, por favor, ayúdame que no me vayan a robar. Algo así como cuando usted lo van a atracar de dos personas sospechosas. Así estaban ellos. ¿Acaso? Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Qué nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones. Imagínense aquí a Moisés lleno de fe. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia. 20. Quedando entre los egipcios y los israelitas, durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda.
el primer acuario gigante que existió. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón, todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró el ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y su siervo Moisés. Realmente son muchas cosas lindas las que nos enseña la palabra de Dios. Y si cada uno pudiese leerlo detenidamente en sus casas, subrayaría un montón de versículos, se sentiría identificado y Dios hablaría a su vida de una manera especial. Pero yo quise extraer algunos importantes para que juntos aprendamos esta mañana. Diga conmigo, primer punto: el tiempo de Dios es perfecto. Dios, una de sus capacidades es que Dios no se adelanta o se atrasa en sus planes para con nosotros. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel como esclavo? Dice la palabra 430 años. ¿Quién al segundo día de ser esclavo no se siente que ese no es su lugar o no se siente cómodo? Todos. Ya el primer día: soy esclavo, ya quiero salir, no quiero estar más allí. Y empezaron a clamar, a pedirle a Dios porque los liberara de esa condición en la que se encontraban. Yo me acuerdo cuando estuve en la clínica, me hicieron un examen que es sacar líquido encefalorraquídeo de la columna vertebral, y el examen es tan delicado que después de que te extraen el líquido, tú tienes que estar 8 horas totalmente quieto, acostado en la camilla. Yo a los 5 minutos ya me quería dar una vuelta, que me estaba rascando la espalda. Nadie, cuando se siente maniatado, se siente cómodo, ¿o sí? Nadie. Entonces pasan 430 años en los que ellos están clamando porque Dios haga algo en sus vidas. Dios no escuchó el año 429 sus oraciones. Dios siempre escuchó sus oraciones. Lo que pasa es que Dios tenía un tiempo preparado para traerles la libertad, para responderles a su solicitud. Entonces vemos que Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Tú haces un crédito para comprar un carro, una casa, invertir en lo que sea. Tú dices: ¿a cuántos meses lo quiere? Uno decide si a 36, bueno, no sé. Y tú empiezas a pagar la primera cuota, la segunda, la quinta, faltan 60, pero tú dices: me falta un poquito de cuotas. Por más que te afanes, no puedes lograr que ese tiempo se acorde o se haga más largo. Van a ser 60 meses. Punto. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios no se va a adelantar en el proceso, pero tampoco se va a retrasar. Dios tiene el plan perfecto para hacer todas las cosas. Habacuc 2:3 dice lo siguiente: la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha, diga conmigo, marcha hacia su cumplimiento. Nosotros necesitamos marchar hacia el cumplimiento y no dejará de cumplirse. Se dejará de cumplir, sino que
si no marchamos. Dice, marchas a su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque, esto me encanta, aunque parezca tardar, espérala, porque sin duda vendrá. ¿Cuántos se han sentido en un momento de su vida, han tenido ese pensamiento? Aunque parezca tardar. Señor, pero se le olvidó, yo creo, ya esto no es que está tarde, ya como que se le olvidó al Señor que me había prometido cosas, que dijo que me iba a usar, y ya han pasado, se me pasaron los años, dirán algunos. Señor, pero tú me prometiste, tú me hablaste, la palabra me enseñó, el pastor predicó, yo recibí esa palabra. Señor, ¿qué pasó? He pensado en ocasiones que no parece, se está tardando. Y como que el Señor está allí en otros asuntos más importantes. Lo pensamos porque no vemos que el resultado sea instantáneo. Hiciste el crédito y el otro mes pagaste la cuota y te dijo el del banco, ya usted no tiene que pagar más cuotas. Muchas gracias. Quedó. Ojalá fuera así. Ojalá. Pero la realidad es que tienes que cumplir los 60 meses. O bueno, el tiempo que decidiste pagar. Mientras nosotros esperamos en Dios, mientras nosotros estamos allí en esa espera, en esa sala de espera a que Dios responda a sus oraciones, o estamos allí caminando, haciendo nuestra parte, suceden cosas. Suceden situaciones buenas, malas, te gradúas de la universidad, tienes un viaje, pasan cosas buenas, malas, mientras esperamos a que se cumpla eso que Dios nos ha prometido. En ocasiones tenemos que atravesar situaciones difíciles, y en muchas de esas ocasiones Dios ha endurecido el corazón de aquellos que están a nuestro alrededor para glorificarse en nuestras vidas, en esa situación, en ese problema, en esa circunstancia. Y es necesario que eso suceda para que nosotros podamos ver el poder sobrenatural de Dios. No hay otra forma. Sin pruebas no hay testimonios. Sin enfermedad no podemos ver a un Dios que sana. Sin dolor no vamos a ver a un Dios que restaura el corazón. Sin tener una situación difícil en nuestra vida no vamos a ver nunca el poder y la manifestación de Dios. Obviamente no siempre vamos a estar allí con un montón de cargas y cosas, no siempre. Mi esposa decía en la oración, ese día no tenemos para el desayuno, pero otros días hemos comido cosas muy ricas. Entonces no se trata de que siempre estemos en el yugo de la esclavitud. Dios quiere, en medio de ese tiempo en el que tú esperas a que eso que Él te prometió se haga realidad, puedas permanecer en Él, confiando, descansando en su provisión, en su poder y su autoridad para hacer todas las cosas. Mira lo que dice el versículo 10. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, ¿sintieron qué? Mucho miedo. ¿Alguien ha sentido miedo en algún momento de su vida? ¿Ha venido una enfermedad, algún familiar? El médico, no me gustan los exámenes, esto está raro. Y empezamos a preocuparnos. Dios ha dicho que es nuestro sanador, que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Y vemos que en medio de la dificultad, el temor, el miedo, quiere apoderarse de una u otra forma de lo que Dios ya nos ha dicho que tiene para nosotros. Diga conmigo, por favor, la fe nos hace cruzar el mar. Una vez más, la fe nos hace cruzar el mar. ¿Cuál es el antónimo de la fe? ¿Qué podríamos decir? El miedo, el temor. Cuando tú tienes fe, tú tienes expectativa, tú estás súper positivo, tú dices, no, el Señor me dijo que me iba a dar ese trabajo nuevo, entonces yo estoy convencido. Pero cuando yo tengo temor, ¿qué pasa? ¿Estoy positivo? ¿Estoy qué? No, yo no creo que me vaya a salir eso, la verdad es que tanta gente que necesita trabajo y empiezo a hacer lo contrario de lo que Dios quiere que haga. Escúchame esto, por favor. Dios
se va a mover en nuestras vidas a favor nuestro por la fe que tengamos. Dios no va a apagar incendios en nuestra vida. En muchas ocasiones, cuando hemos llorado delante de Dios pidiendo algo, desesperados, Dios no ha venido allí a apagar el incendio. ¿Qué pasó a mí? No. Dios nos guarda, nos cuida, pero cuando estamos tranquilos y llenos de fe, Él viene a traer una respuesta, Él viene a traer una provisión, porque estamos confiando, porque estamos descansando en Él. Y es la fe, ese vehículo, ese transporte que nos ayuda a cruzar el mar. No son nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos lleva a un punto en el que tú y yo no podemos hacer absolutamente nada. En el que tus capacidades, por muy buenas o por muy superdotadas que puedan llegar a ser, no te alcanzan o no son suficientes para el milagro que necesitas. Gente hoy en día con mucho dinero no alcanza para arreglar o para sanar la enfermedad de algún familiar. Imagínese usted por un momento a Moisés en esta situación. Tiene a todas las 10,000 personas ahí enfrente suyo, no hay micrófonos, tiene que gritar, se le dificultaba hablar, entonces, no, ayúdeme ahí porque es que yo no puedo, ¿me entiendes? El que él tenía problemas con su habla. Y le dice a las personas, Dios nos va a entregar hoy la libertad, estén tranquilos, quédense quietos. Pero imagínenselo diciéndole al pueblo, quédense quietos que Dios nos va a dar la victoria. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Preocupado y angustiado de una u otra forma. Si ve que Dios le habla y le dice, ¿qué le dice Dios? ¿Por qué clamas a mí? Obviamente en ese momento no tenía la habitación y cierra la puerta y tu padre que ve en lo secreto no, estaba 610,000 personas allí enfrente suyo, 100,000 personas enfrente suyo, el mar aquí, y detrás de ellos estaba ¿quiénes? Los enemigos, los egipcios pisándole los talones. Ellos estaban llenos de temor y Moisés muy sereno, aparentando tal vez esa tranquilidad de Dios, o con la certeza en su corazón de que Dios iba a hacer algo, como no tenía ni idea. Tú y yo leemos el pasaje, leemos el capítulo, lo hemos visto en películas y sabemos que sí, que el mar se abre y entonces los israelitas pasan por la mitad y mira, ay, mira un tiburón tan bonito, yo nunca los había visto, y pasan como si nada hubiera pasado, tranquilos. Ellos no sabían cómo Dios lo iba a hacer. Nuestra posición o nuestro lugar no es ponernos a pensar de qué manera, cómo Dios lo va a hacer. Es que yo he leído en la Biblia que Dios hace milagros así, así, y esta es la forma. Entonces, bueno, Señor, yo necesito una plata, entonces yo oro y sé que de pronto tal persona viene y me la... Dios no necesita que tú y yo pensemos cómo Él lo va a hacer. Dios ya lo tiene planeado. Si Dios los llevó hasta esa orilla del mar, era porque sabía que tenía la capacidad de abrir el mar en dos, para que su pueblo con toda la seguridad pudiese atravesarlo. Moisés le dice, Señor, me imagino en su cabeza pasando 1000 cosas, preocupado, Dios mío, yo saqué a toda esta gente y ahora qué voy a hacer, vienen detrás, ¿no? Y todo lo que le dijeron, mejor nos hubiera dejado allá en Egipto, allá era mejor, éramos esclavos, pero no nos íbamos a morir por lo menos en el desierto. Preocupado. Y Moisés les dice, quédense quietos, Dios va a hacer algo. ¿Cómo? No tengo ni idea, pero Dios lo va a hacer. Escúchame, tú sabes la historia, pero ellos apenas la estaban escribiendo. Ellos estaban actuando de lo que hoy un día nosotros íbamos a aprender de la palabra. ¿Cómo lo iba a hacer Dios? No tenía ni idea Moisés. Pero no dejemos que el temor, no dejemos que el miedo nos detenga en los planes de Dios. Yo tengo aquí 2 billetes. No sé si puedas ver la diferencia entre los 2 billetes. ¿Es qué? ¿Cuál es falso? ¿Por qué sabes? ¿Qué dice? ¿Billete didáctico? No, si no tuviera eso no te hubieras dado cuenta. ¿Son falsos?
¿Los dos? ¿Cuál es el falso? Anita, por favor, me vende unas joyas para mi esposa con este billete. ¿Sí? Miguel, ¿me puedes vender unas luces que necesito con este billete? ¿Lo recibes? ¿Cómo se le ocurre? Eso está falso. ¿Qué hace el que lo recibe? No, esto no sirve para nada. Es solo un papel. No tiene valor porque es falso. ¿Sabes qué pasa? Dios tiene la capacidad de reconocer nuestra fe, saber si es verdadera o es falsa. ¿Sabes cómo lo sabe? ¿Sabes cómo Él la prueba y cómo la toca y dice: esta fe sí es genuina y yo voy a hacer un milagro porque esa fe es genuina? ¿Sabes cómo? La Biblia dice que la fe sin obras es muerta, o sea, falsa. No sirve, no puedes comprar, no puedes alcanzar las bendiciones de Dios porque tu fe muchas veces ha sido falsa. ¿Por qué? Porque no hemos caminado, no hemos avanzado, no hemos marchado, sino que vamos atrás llenos de temor. No, pero es que eso está muy difícil, ¿yo cómo voy a hacer? No, qué miedo, qué pena, no soy capaz. Escúchame, Dios quiere que tu fe sea tan verdadera como este billete de 2,000. No alcance para mucho, pero si tu fe es como la de un granito de mostaza, tú puedes decirle a la montaña que se mueva y se va a mover en el nombre de Jesús. ¿Lo crees? Entonces, Dios nos enseña en su palabra que la fe sin obras es muerta. Dios ya te ha dicho algo, Dios ya te ha hablado, Dios ya te ha mostrado algo. Tú no vienes aquí simplemente y no me gusta el pastor como enseña y la alabanza y la iglesia, los niños, es tan bonita esa iglesia. Pero no sé, Dios nunca me ha dicho nada. Eso es mentira. Dios a cada uno de nosotros nos ha dicho, nos ha hablado. Estás en situaciones difíciles, en problemas, tienes deudas, tienes cosas. Dios ha dicho que te va a dar libertad. Pero vienen los cobradores y entonces como que me lleno más de angustia y no voy a ser capaz, esto no va a cambiar, esto no va a suceder. Pero Dios quiere que activemos nuestra fe y en este tiempo marchemos hacia adelante, hacia el cumplimiento, que no nos quedemos estancados pensando en si tomo, no tomo la decisión. Es tiempo de avanzar, es tiempo de dar ese paso de fe. Tú dices, si esto fuese un mar y yo estoy en una gran roca y Sergio da el paso, yo lo doy, pero ¿sí qué? Si tengo algo estable en donde poner el pie. Si no lo tengo, entonces no, Señor, yo mejor no. Me quedo aquí quieto porque aquí estoy seguro, aquí estoy tranquilo. Sí, el mar está grande y todo y chévere, pero yo no quiero caminar sobre el agua. Yo me quedo aquí quietico, sigo con las cositas que tú me has dado. Cuando Dios te está diciendo que marches hacia adelante, que avances. Yo traté esta mañana de buscar una ropa para ponerme hoy y parecerme lo más posible a Moisés. No encontré la ropa de la época y pues me tocó ponerme esto. Y la barba, pues ya, sigamos. Entonces, pero sí mandamos traer desde Egipto una caña de bambú. Esto lo traje porque era lo único que tenía Moisés, una vara. No tenía de pronto un aparato para succionar el agua del mar y sacarla y que se abriera un espacio. No tenía mayor cosa, tenía una vara, pero era lo que Dios necesitaba para hacer un milagro. Y yo quiero decirte hoy de parte de Dios, con toda la autoridad que tengo, de que si tú decides en tu corazón creerle a Dios, Dios va a hacer lo imposible. Dios te tiene en la orilla del mar, en donde tú no puedes hacer nada, porque no son tus capacidades, porque no son tus fuerzas o lo bueno que eres para hacer negocios, no sé. Dios te lleva a ese escenario en el que estás cruzado de brazos sin saber cómo hacerlo, para que escribas esa nueva historia. Te hará sonreír. Deja que su palabra te llene y su amor te haga
haga feliz, no te haga feliz.